con el tema del abuso infantil, etcétera, el abuso infantil no predice, y aquí es donde la gente se raya, no predice la aparición de problemas psicológicos en la edad adulta. Claro, de aquí la gente hace el salto, que no se puede hacer, es que Ramón dice que la infancia no importa. La infancia importa lo mismo que cualquier otro periodo. Es parte de tu vida. Vale, pues por la parte de la infancia ahora. La parte de la infancia, lo que tiene que ver es con dos cosas que son muy controvertidas, porque aquí pues, vuelve la influencia del puto Freud. La primera es que el estilo de crianza o cómo los padres abordamos la crianza tiene un efecto decisivo en la formación de la personalidad del crío, ¿vale? Esto es una idea que queda falseada y se resume muy bien en la obra de una psicóloga evolutiva que se llama Judith Rich Harris, que tiene dos libros, uno es El mito de la educación y el otro es No hay dos iguales. Y básicamente Judith Rich Harris empieza a darse cuenta de una serie de fenómenos. Por ejemplo, los críos no adquieren el idioma de los padres. Esto ocurre con críos migrantes, quiero decir, críos de familias migrantes. Por ejemplo, yo vivo en Barcelona, pues los críos migrantes que viven en Barcelona no tienen como primera lengua la lengua de sus padres, tienen como primera lengua la lengua de sus pares con el acento de sus pares, etc. Pero si los padres fuéramos tan decisivos, los niños hablarían como sus padres, cosa que no suele ocurrir. En segundo lugar, críos criados en el mismo entorno, hermanos que se llevan muy poca diferencia entre sí, etc., tienen diferencias muy significativas. Si tú coges dos hermanos no mellizos y, por ejemplo, evalúas su personalidad con cuestionario estandarizado, son tan diferentes entre sí como dos críos que cojas al azar de la calle. Pero es que ni siquiera los mellizos que comparten al 100% los mismos genes se parecen tanto. Hay solo un 50% de semejanza en los rasgos de personalidad. Entonces, claro, la tesis de Harris, que es una tesis que luego apoya con una enorme abundancia de evidencias, primero, si los padres tuvieran un efecto tan decisivo sobre los hijos, tendría que haber evidencia y lo cierto es que no se encuentra. Que los padres tengan muchos libros en casa no hace que los niños lean más. Que los padres hagan unas cosas no hace que los niños hagan más otras. Estamos hablando, ojo, de crianzas normales todavía. Estamos hablando de, bueno, pues padres más autoritarios, padres menos autoritarios, padres más flexibles, padres más inflexibles. Nada, tu hijo se desarrollará en su personalidad como tenga que ser y ahí pesan mucho más las compañías del niño, sus iguales. Y la tesis que hace Harris, que me gusta muchísimo, es que el niño, cuando se está desarrollando, no se está preparando para ser un adulto. Él no quiere ser un adulto, él quiere ser un crío de éxito, lo cual implica ser un crío bien aceptado en el grupo de iguales. Esta es una de las razones por las que, por ejemplo, el bullying es un riesgo muchísimo más alto de suicidio que el abuso infantil. Los niños que son maltratados en sus familias tienen un riesgo menor de suicidio en comparación con los niños que sufren bullying, porque el aislamiento de otros niños es muchísimo más doloroso y muchísimo más grave para un crío. ¿Esto qué quiere decir? ¿Significa esto que, por ejemplo, podemos maltratar a críos y nos suda la polla? No, a los críos no hay que maltratarlos, porque es que no hay que maltratar a nadie. Porque evidentemente, si toda tu justificación para no maltratar a tu hijo es a ver si se traumatiza de mayor, pues es la misma justificación de yo me porto bien porque si no Dios me mandará al infierno, pues tú lo que eres un cabrón. O sea, no hay mucha más historia. Pero es que además, con el tema del abuso infantil, etcétera, el abuso infantil no predice, y aquí es donde la gente se raya, no predice la aparición de problemas psicológicos en la edad adulta. Claro, ojo, no predice. Aquí la gente confunde determinación con riesgo. Y esto es una cosa súper frecuente que en una charla de 15 minutos pues no puedes explicar, porque además es que esto habría que explicarlo en cada puta charla que hace. Entonces, lo que venimos a decir es que el abuso sexual infantil se sabe que es un riesgo. Un riesgo quiere decir que esa persona tiene una probabilidad mayor comparado con, pero no es una certeza. Y aquí esto está contaminado de un fenómeno muy interesante que es el sesgo del superviviente, que esto es una cosa que nos pasa a los psicólogos. El sesgo del superviviente consiste cuando tú coges una parte pequeña de una muestra y la consideras representativa de toda la muestra. Por ejemplo, el mito del emprendedor en el garaje. Yo empecé con $10 en mi garaje, no sé qué, y es verdad que algún caso habrá así, pero la mayoría de gente que tiene negocios muy exitosos tenía pasta. Pero tú coges a ese y no te fijas, por ejemplo, en toda la gente que empezó con $10 en un garaje y se comió una mierda. Pues los psicólogos tenemos un problema parecido. Nosotros, toda la gente que ha tenido infancias de mierda y no tienen problemas psicológicos, no los vemos. No existen para nosotros. Y nosotros estamos sujetos al sesgo de confirmación como cualquier otra persona. Entonces, cuando viene gente, muchas veces, sobre todo si pertenecemos o trabajamos desde modelos que le dan una importancia exagerada a la infancia, buscamos el trauma infantil. Y si tú buscas, encuentras. Seguro. Porque además, trauma es una cosa que está tan mal definida que es que prácticamente cualquier persona puede decir yo he tenido una infancia traumática, porque en realidad es que trauma, según cómo lo mires, pues puede ser desde violencia
abuso verbal, abandono, a pues es que mis padres eran muy rígidos y no me dejaban salir de noche con mis amigos. Yo he tenido gente que dice que eso para ellos fue traumático. Yo no. Claro, de aquí la gente hace el salto, que no se puede hacer, de es que Ramón dice que la infancia no importa. La infancia importa lo mismo que cualquier otro periodo. Es parte de tu vida. Eso es lo que dice Jerome Kagan en un libro que se llama El temperamento y su trama del año 98. El año 98 hace 30 putos años ya casi esto. Donde demuestra que el tipo de infancia que tú tienes no predice con certeza qué tipo de desarrollo adulto vas a tener. O sea, hay personas que tienen malas infancias y problemas psicológicos de adultos, hay personas que tienen mala infancia y no tienen problemas psicológicos de adultos, hay personas con infancias felices y vida adulta sin problemas psicológicos, y también hay personas con infancias muy felices, y de hecho de esas me he encontrado la gran mayoría, te diría yo, en mi propia experiencia, y que han desarrollado un problema psicológico en la edad adulta. Entonces, claro, la infancia no tiene una importancia mayor que otras etapas. Hay personas que tienen infancias muy malas, en entornos muy malos, que al salir de esos entornos o al crecer, resulta que entran a otros entornos mejores y resulta que esas personas se desarrollan sin problema. Claro, esto, el condicionante que tiene es que muchas veces se le da este énfasis y en terapia lo único que se hace es hablar del pasado, hablar de la infancia, como si es que además, esto es muy importante, ubicar esa causa que nunca va a dejar de ser hipotética, porque estamos hablando de eventos pasados que son narrados por un sujeto cuya memoria puede estar sujeta a distorsiones como la de todo el mundo, nos va a decir algo acerca de cómo resolverlo, porque el problema es ahora, y el problema se mantiene ahora por las variables que hay en el contexto ahora, y a eso es lo que hay que atender. Una cosa que yo he dicho algunas veces, y que también ha tenido su cierta controversia, es que en un análisis funcional hay dos hipótesis importantes, que son el resultado. Una es la hipótesis de mantenimiento. ¿Por qué este problema se está manteniendo en la actualidad? Otra es la hipótesis de origen. ¿Cómo aprendiste a tener este problema? ¿Cómo aprendiste este comportamiento? La primera es muy importante porque la hipótesis de mantenimiento es la que nos va a decir cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer para modificar ese comportamiento. La hipótesis de origen, normalmente, la explicitamos para que el consultante se quede contento, porque a no ser que haya factores del pasado que sigan presentes, por ejemplo, mi madre me trataba muy mal y sigo viviendo con mi madre y mi madre sigue siendo parte del contexto ahora, ¿vale? Porque entonces no es pasado, es presente. No sé si me explico. Entonces, todo este énfasis en el pasado no tiene prácticamente ningún sentido. Te puede dar una falsa sensación de comprensión y tal, pero es que parte de dar estas charlas es precisamente porque una demanda muy frecuente que yo me encuentro en consulta es personas que han estado con otros psicólogos y que vienen diciéndome, pues hemos estado no sé cuánto tiempo hablando del pasado y hablando de mis padres, y yo diciéndole a esta persona, mira, que mis padres no son el problema, que yo, o mis padres no eran buenos padres, pero me da igual, yo hace mucho que no hablo con ellos, y hemos perdido un montón de tiempo explorando una serie de cosas sin llegar a nada. Entonces, no, la infancia es parte de la historia de la persona y pues, sí puede ser interesante explorarla durante la evaluación como parte de conocer a esta persona. Pero esta idea de que si tú has tenido una infancia mala, automáticamente ya estás jodido para los restos, no es cierta. Pero no es cierta de los niños y no es cierta de los adultos tampoco. Otra charla que di, que trajo bastante cola, que se llama Mitos del Trauma, precisamente muestra que la evidencia, de nuevo, las revisiones de la evidencia muestran que, por ejemplo, el 85-90% de las personas que experimentan eventos traumáticos severos, catástrofes naturales, atentados terroristas, guerra, riesgo de muerte, enfermedades, el 85-90% de las personas no van a desarrollar secuelas psicológicas a medio y largo plazo. Claro, tiene sentido, somos una especie resistente. ¿Dónde habríamos llegado si en el entorno en el que hemos vivido la mayor parte de nuestra existencia como especie, donde era fácil que tus hijos, la mitad se murieran antes de llegar a adultos, donde era muy fácil que la gente a tu alrededor muriese de enfermedades que no tenían ni idea de lo que eran? ¿Cómo habríamos podido llegar a esto si todas esas cosas nos hubieran traumatizado con esta facilidad? Pero es que hay más casos. Cuando miras, por ejemplo, los famosísimos casos de los estrés postraumático en la guerra de Vietnam, menos del 3% de las personas que estuvieron en la guerra de Vietnam desarrollaron algún tipo de secuela, aunque tenían un riesgo algo mayor. Pero ojo, es que aquí volvemos a la definición de riesgo. Tú imagínate, por ejemplo, que alguien te dice que puede ser el maltrato infantil está asociado con un mayor riesgo de psicosis. Ok, la prevalencia, la frecuencia con la que esto aparece en la población general de la psicosis me parece recordar que es un 1%, ¿vale? Un 1% de las personas tienen algún tipo de problema psicótico. Ok. Entonces, vamos a suponer que el maltrato infantil incrementa un 36% la probabilidad de tener un trastorno psicótico en la edad adulta. Eso no quiere decir que el 36% de las personas maltratadas vayan a tener un trastorno psicótico. Eso quiere decir
que a lo mejor estamos pasando del 1 al 1,36. Claro. O sea, que tampoco es mucho. Es como cuando, por ejemplo, se habla de los riesgos del embarazo en mujeres a partir de los 35 de los 40 años. Es que estás incrementando el riesgo de tal malformación por 10. Claro, pero si el riesgo era 1 entre 50.000 y ahora sigue 1 entre 5.000, hombre, las probabilidades siguen estando a favor de que nazca un niño sano. Son 4.999 sobre 5.000, no me jodas. Claro, cuando hablamos de riesgo, cuando digo la infancia no predice, es que lo que no podemos es decir, si has tenido una mala infancia, necesariamente vas a tener problemas psicológicos en la edad adulta. No. ¿Puedes tener un riesgo mayor? Sí, pero es que tampoco se incrementa tanto. Es que estamos hablando que los incrementos más altos son de un 25%. Con lo cual, el 75% no lo van a tener. O sea, y esto es una cosa que la gente hace este salto de Ramón dice que es que la infancia no importa. No, Ramón dice que la infancia no determina. Ramón dice que el trauma no importa y se burla del dolor de las personas. No, es que nada de esto implica que el dolor de estas personas no es real, que por supuesto que estas personas no merezcan toda la ayuda que necesiten y que no sea un evento importante para ellas. Pero la realidad es que la mayoría de las personas, afortunadamente, que pasan por esos eventos, se recuperarán. A mí es que eso me parece bueno. Yo no creo que eso sea una mala noticia. Yo creo que es estupendo pensar que la mayor parte de la gente con un poco de apoyo y un poquito van a estar bien. Yo qué sé, a mí me parece cojonudo eso. Hola, soy Ramón Nogueras y el curso Persuasión ya está disponible en la web de Engrama, así que ya podéis apuntaros.